la violencia. Bueno, me dice el equipo de producción que tenemos ya vía telefónica, le doy la bienvenida vía telefónica a Nancy Flores, con la que quiero conversar, periodista de la revista Contralínea, sobre este caso que publicaron sobre Odebrecht y Lozoya, ya que platicamos con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera hace unos días y era tan insistente en el caso Lozoya, en el caso Odebrecht, y me refiero a Santiago Nieto, usted vio la entrevista exclusiva aquí. Me llama mucho la atención lo que publica Nancy, que la UIF rastreó más de 500 operaciones en 29 países. Con asistencia internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera rastreó más de 500 operaciones globales de la transnacional Odebrecht y de Emilio Lozoya en 29 países, incluidos paraísos fiscales. En la ruta del dinero se observan 7 grandes conexiones con el exdirector general de Pemex, con las cuales se documentan los sobornos por $10.5 millones, revela el expediente sobre el caso de corrupción al que Contralínea tuvo acceso. Le agradezco mucho a Nancy que nos tome la llamada. Nancy, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, Vicente, muchas gracias. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues revelador esto, lo que confirma lo que nos decía Santiago Nieto, que esto no está ni cerquita a cerrarse, que no puede ser un archivo cerrado el caso de Odebrecht, el caso Lozoya en nuestro país. No, fíjate que en esta investigación nosotros tuvimos acceso justamente al expediente que ha armado la Unidad de Inteligencia Financiera para sustentar las acusaciones que hizo en su momento la Fiscalía General de la República. No sé si tú te acuerdas que cuando fue la presentación del caso ante el juez, justamente estuvo presente Santiago Nieto en las audiencias y es porque la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera en este caso ha sido muy importante. De hecho, bueno, yo cuando tuve acceso a esta información, no solamente son, o sea, no son 500 operaciones sencillas, son operaciones globales, o sea que una de esas operaciones puede involucrar 5 o 6 o 10 operaciones. Imagínate el tamaño del recurso que se movió, porque además entraron a las finanzas directamente de la transnacional brasileña, o sea, no es solamente Lozoya Austin y sus conexiones, sino que entraron a las finanzas de la transnacional. Y justo por eso se documenta todo este traspaso o trasiego de recursos a 29 países. Y no solamente eso, se investigaron también personas. En el caso de Odebrecht, estamos hablando de que al menos 316 personas físicas y morales fueron auditadas en esta búsqueda de información, en este rastreo, y otras 24 vinculadas directamente con Lozoya, entre quienes estaría también el representante legal y apoderado Enrique Horta García, que es un personaje que va a ser clave en estas investigaciones. Entonces sí, por supuesto que no se trata de un tema cerrado, ni mucho menos, sino que va a dar, yo creo, mucho de qué hablar en los próximos meses, cuando ya se inicien los juicios en torno a este gran caso de corrupción. Gran caso de corrupción que nos muestra que hay un entramado, que hay una red, que no actúan solos, que se involucra a la familia y se involucra a estos personajes como el que estabas mencionando. Así es, de hecho vienen los nombres de la madre, la esposa, la hermana de Emilio Lozoya Austin, otros allegados a él, y por supuesto muchísimas personas que tuvieron que ver o que participaron en Odebrecht en México. Entonces sí, se ha seguido la pista a muchísimas operaciones. O sea, estamos hablando de más de ¿qué te gusta? Unas 10,000 operaciones a las que se le siguieron la pista en 29 países. La verdad es que es muy vasta la información a la que tuvo acceso la Unidad de Inteligencia Financiera con esta cooperación internacional. Y también estamos hablando, fíjate, un tema muy interesante de cómo se utilizaron paraísos fiscales y territorios fiscalmente laxos en el mundo, ¿no? Pero también otros países que se supone que tienen reglas bastante claras en torno a esto, más allá de Estados Unidos, y que se vieron involucrados. Por ejemplo, en este seguimiento de la ruta del dinero están Países Bajos, Gran Bretaña, Alemania, Islas Vírgenes Británicas, Suiza,
el propio Brasil, Estados Unidos, España, Colombia, China, Bosnia-Herzegovina, Hong Kong, Hungría, India, en fin, están 29 naciones, 29 territorios donde se documenta cómo fue pasando el dinero de 8 filiales de Odebrecht que tenía en México. Y además hay una parte también muy interesante de esta investigación donde se documenta que en México se les condonaron un poquito más de 1,000 millones de pesos a estas 8 filiales en lo que fue el periodo de Peña Nieto. Entonces estamos hablando de un beneficio total a esta empresa, no solamente eran los contratos a modo o amañados en petróleos mexicanos, sino también que se les condonaron impuestos, se les dio un régimen de privilegio, casi que México fue su paraíso fiscal en todo este periodo, porque les aceptaron deducciones de impuestos en 3 empresas, fíjate, superiores a lo que habían generado de dinero. O sea, tú no puedes gastar más de lo que generaste y poder deducirlo, ¿no? Entonces, incluso podría haber ahí un tema de devolución de recursos por parte del SAT que no necesariamente estaría justificado. Pues estamos al pendiente de lo que publican en la revista Contralínea, Nancy Flores, estas notas que son bomba y que creo que pueden darle un mejor contexto a la gente que nos sintoniza todos los días luego de la entrevista que le realizamos a Santiago Nieto. ¿Por qué no nos despedimos invitando a la gente para que te sigan y para que sigan también respaldando el trabajo que realizan desde la trinchera Contralínea? Claro, muchas gracias. Las redes sociales son @contralínea, @Nancy_contra, y por supuesto que en nuestra página www.contralinea.com.mx pueden entrar incluso al esquema, estos esquemas financieros que hace la UIF, ese lo tenemos y pueden acceder ahí en la nota de Odebrecht Lozoya. A toda esta información, pueden ver el esquema, cómo está pues documentado cada recurso que salió de las cuentas bancarias que tenían radicadas en México. Muchas gracias, Vicente. Te mando un abrazo, Nancy. Que pases excelente día. Un abrazo a ustedes también. Cuídate. Gracias.